Televisa presenta. Córdoba inició como un asentamiento estratégico. A lo largo de la historia fue ocupando diferentes roles que la llevaron a convertirse en una de las ciudades más importantes de la Nueva España. Incluso el tratado que reconoció la libertad de nuestro país se firmó aquí. Revalorar la historia de Córdoba nos permite, en el presente, reconocer el terreno que pisamos para así visualizar el próspero porvenir. Esto es Córdoba de mis amores, rumbo a los 200 años de los tratados que le dieron libertad a México. Córdoba no solo es conocida como la ciudad de los 30 caballeros, sino también como la ciudad de los cafetos, pues en la región de Córdoba se encontraron las condiciones climatológicas adecuadas para cultivar el café y se convirtió en un eje importante de la economía de la región, además de darle cierta relevancia. Yo soy Ana Bueno y hoy en Córdoba de mis amores conoceremos más a fondo la historia resumida en nuestra taza de café. El café tiene sus propias leyendas, como una que existe en Etiopía, donde un cuidador de cabras llamado Caldi descubrió que estas no dormían mucho porque se alimentaban de unas bayas. Así que tomó esas bayas y se las llevó a unos monjes. Ambos intentaron hacer infusiones y el resultado fue tan desastroso que terminaron botándolas a una parrilla que estaba sobre la leña. Y al tostarse, se percataron del olor y volvieron a hacer una infusión, la cual les permitió estar largas horas meditando. Así comienza la leyenda del delicioso café. Finalmente el café de Etiopía no salía y empezó a salir hacia Yemen y también algo de cultivo hacia Yemen. Luego lo probaron los turcos, entonces pues fue a dar a Estambul y fue a ver a Turquía. Y finalmente los venecianos y los holandeses pues lograron llevar café unos a Venecia y otros a Ámsterdam y entonces el café empezó a tomarse en Europa. Pero el cultivo se fue primero al oriente, a Indonesia, la India, Ceilán, y de ahí casualmente se llevaron plantas a los jardines botánicos de Ámsterdam, de los soberanos, que tenían sus grandes invernaderos de plantas exóticas. De ahí también fue a dar a París, al Jardín Botánico del Rey, y esas plantas que se cultivaron ahí son las que de una u otra forma llegaron a América. Y por otro lado los franceses que lo llevaron a la Martinica, de la Martinica saltó a la isla de República Dominicana, ahora, de ahí saltó a Cuba y de Cuba finalmente saltó a México, a una hacienda que se supone estaba aquí en la zona de Amatlán, etcétera, pero llegó a Córdoba. Se dice que el café llegó aquí a nuestras tierras por ahí de 1750, 1760, pero se empezó a cultivar ya en forma alrededor del año 1800, 1790, 1800, y durante pues, más de 200 años fue un eje importante de la economía de la región que benefició pues, a la cantidad de productores que estaban en la zona y que se involucraron en ese cultivo. De Córdoba empezaron a salir los primeros embarques de exportación de café para el mundo y eso pues le dio una buena relevancia a esta región por la fama que adquirió. Era un café de muy buena calidad en ese tiempo, como lo es el de ahora cuando se cultiva bien, y en un principio pues nada más se vendía el café en grano verde procesado y se tostaba y se molía en otros lados. A principios del siglo pasado, de 1900, empezaron algunas industrias a consolidarse aquí en la región, empezaron a tostar el café para comercializarlo hacia exportación, pero también aquí al mercado nacional. En la historia del café, bueno, empezó la producción en México ya más en serie, fincas grandes, etcétera. Es importante resaltar un poco la época porfiriana,
que hubo el impulso a que vinieran extranjeros a invertir en fincas de café. Una de esas muestras son las fincas que eran de alemanes en Chiapas, y claro, son de descendientes de alemanes obviamente, pero ya son como 3 o 4 generaciones, no más mexicanos. Eso desarrolló grandes fincas con buenas producciones de café, bien tecnificadas, bien hechas las cosas, y que también por un lado sirvieron de fuente de trabajo y por otro lado de escuelas para muchos, ¿no? Luego, en la época ya más reciente, la Segunda Guerra Mundial fue un buen parteaguas para México, porque el café era necesario para los soldados americanos cuando entraron a la guerra, y resulta que pues, tradicionalmente México exportaba su café a través de barcos. Se embarcaba el café por el Pacífico, pero más que todo por Veracruz, para poder exportarlo ya sea a Europa o Estados Unidos. Y lo que resultó fue que pues, con la Segunda Guerra Mundial y con los submarinos alemanes merodeando por todos lados, pues los hundían. Entonces fue cuando se inauguró y se abrió la aduana y la frontera de Nuevo Laredo, porque ya había ferrocarril, y entonces se empezó a exportar el café mexicano directamente a Estados Unidos vía ferrocarril. Para Córdoba tiene la importancia esto. Aquí hubo un lugar que se llamó el Jardín de Aclimatación, y en el Jardín de Aclimatación entró el mango, entró la naranja, entró el café, entró el té, entró hasta el árbol de seda y otros árboles más. Y entonces el café y la caña de azúcar se distribuyen sobre todo en estas regiones y dan una gran importancia. Estamos rodeados de ingenios azucareros, de trapiches y todo, ¿no? Entonces, por eso es que el café y la caña de azúcar tienen una importancia muy grande. Y a pesar de no ser originario de México, de América, el café es ya parte de nuestra historia y de nuestro diario vivir, ¿no? Un cordobés que no tome café, pues lo vamos a ver raro, ¿no? Bueno, estamos hablando de los tiempos de la conquista y la caña también vino en esos tiempos. Y la naranja. En esta zona de Córdoba, los principales cultivos que había eran naranja y caña de azúcar. Y también había café en las zonas serranas, porque no se podía cultivar ni caña ni naranja en las zonas montañosas. Pero después cayeron unas plagas muy importantes que acabó con la producción de la citricultura aquí en la región. Últimamente, hace unos 15 o 20 años para acá, empieza a desarrollarse el limón persa, aquí un poquito hacia Cuitlagua, el Yanga, etc. Pero antes la plaga acabó con toda la citricultura de la región y empezó a entrar el café.